Bienvenidos a este vídeo donde vamos a trabajar lo que es la historia de España a partir de la prehistoria. Lo primero de todo es muy importante saber cómo cambia de prehistoria a historia, y eso se hace con la invención de la escritura, porque es muy importante que tengáis en cuenta que antes de la invención de la escritura no teníamos ningún tipo de documento que contara cómo había sido el pasado. Si nos centramos en España, como es este tema, en un primer lugar teníamos hace 1000 años antes de Cristo viviendo aquí a dos grupos de personas, los íberos y los celtas, los cuales se dividían en la parte norte, los celtas, y en la parte sur y en la costa del Mediterráneo, los íberos. También es verdad que durante los próximos años, unos 250 años más tarde, empezamos a recibir una serie de visitantes. Y es que vinieron, en primer lugar, los fenicios, que venían desde Asia y se afincaron en el sur de España. También vinieron los griegos, los cuales venían a través del Mediterráneo y se afincaron en el norte de la costa mediterránea, que, como podéis ver en el vídeo, son esas flechas verdes. Por último, un poquito más tarde, llegaron los cartagineses, que llegaron a las Islas Baleares y que conquistaron todo lo que fue el este de la península. ¿Qué es muy importante? Pues que realmente estos pueblos que vinieron de visitantes y se quedaron durante un tiempo, no vinieron a luchar, sino que vinieron atraídos por la riqueza de nuestro país, todos los materiales importantes y el comercio que se podía generar en nuestro país. Es importante también saber que los íberos y los celtas era gente que vivía en paz, como ponemos aquí arriba, con todos aquellos colonizadores que vinieron, es decir, no estaban siempre inmersos en guerras. Años más tarde, un poquito más tarde de que los últimos conquistadores o los últimos visitantes vinieran a vernos, llegaron los romanos, que desembarcaron en la península en el 218 a.C. Y aunque no terminaría hasta el 146 después de Cristo, tardaron casi 120 años en eliminar a los cartagineses, que eran uno de los grupos de personas con los cuales los romanos se llevaban mal. Este hecho era porque ambos querían dominar todo lo que era el Mediterráneo, y por eso tardaron 120 años, como hemos dicho, en, conquistarlos a todos. Una vez llegados a la península, en prácticamente 200 años, los romanos conquistaron toda la península, salvo una pequeña zona del norte, que es muy importante porque luego nos ayudará a entender la caída del Imperio Romano. Pero primero vamos a conocer un poquito más de los romanos. Los romanos dividieron España en 5 provincias diferentes: Galicia, Tarragona, Lusitania, Cartagena y Baética. Todas estas provincias fueron aquellas que los romanos dominaron y estuvieron conquistadas en nuestro país. ¿Qué es muy importante? Pues que los romanos introdujeron la ley romana, y muchas de nuestras leyes de ahora dependen de aquella ley. Además, en esta sociedad había dos tipos de personas: los esclavos y la gente libre. Primero, evidentemente, los esclavos era gente de los cuales eran eran comprados por otras personas, gente rica que compraba a estas personas para hacer labores del hogar, para luchar como gladiadores, y por supuesto estas personas no tenían derecho. Por otro lado, tenemos la gente rica, que también era llamada como la gente libre. Y evidentemente estas personas sí que tenían derechos, y además una cosa muy importante es que podían formar parte del gobierno. Eran mercaderes, era gente que tenía tierras o simplemente gente que con negocios había hecho mucho dinero. ¿Qué es muy importante? Los romanos, cuando llegaron a nuestro país, hicieron que las ciudades, que eran pequeños pueblos, se convirtieran en grandes ciudades que conectaban con calzadas romanas. ¿Y qué idioma hablaban? Pues hablaban el latín. Pero ¿sabéis qué? Hay una pequeña cosa muy importante, y es que el idioma, la lengua vasca, el euskera, es la única lengua que ha sobrevivido desde antes de los romanos, dado que todas nuestras lenguas, como el castellano, la mayoría de lenguas, como por ejemplo es el castellano,
ya provienen del latín. Y os preguntaréis, ¿qué religión tenían los romanos? Pues los romanos eran cristianos y creían también, como nosotros, a nuestro Dios. En España tenemos un montón de ejemplos de los romanos y simplemente es muy importante destacar que los romanos eran excelentes constructores y construían acueductos para llevar agua a las ciudades. Además, podemos ver otro tipo de construcciones como las que tenemos en Zaragoza, como el foro, las termas, etc. Pero hay que destacar esos acueductos ya que le daban muchísima importancia al agua. ¿Y cómo decoraban todas sus construcciones? Pues con un trabajo muy minucioso, muy difícil de hacer, que eran los mosaicos, que eran pequeñas piedras de colores que utilizaban para hacer dibujos. Aquí tenéis un ejemplo de ello. Si volvemos, ¿os acordáis? Estábamos en los romanos, que les costó casi 200 años conquistar toda la península. ¿Pero qué pasó poco después? Pues que una vez pasado el año 0, alrededor de 500 años más tarde, los romanos empezaron a ser atacados por una tribu del norte, unos bárbaros, unos bastos, unos brutos, que se llamaban los visigodos. Y los visigodos conquistaron en solo 150 años la península y fundaron el reino visigodo, el cual se estableció en Toledo como capital. Fijaros el tiempo que le costó a los romanos conquistar la península y el poco tiempo que les costó a los visigodos echarlos. Y todo tiene que ver porque la sociedad romana estaba muy desestructurada en ese momento. Bueno, pues a los visigodos tampoco tuvieron mucho tiempo para disfrutar de nuestro país, ya que un ejército de moros vinieron desde África y empezaron a atacar a todo el reino visigodo. Estos moros, que por supuesto vinieron por el sur, porque era la zona más cercana a África, se establecen en Córdoba como capital y conquistan toda la península, menos una pequeña parte al norte, que si os dais cuenta, no sabemos por qué, pero siempre el norte resiste, pues será porque es muy difícil de conquistar. Entonces, unas pequeñas tribus visigodas resisten al norte. ¿Qué ocurre? Pues Córdoba se hace una ciudad muy importante, estaba llena de doctores, de poetas, de gente, de filósofos, de músicos que vivían ahí, y además era un sitio donde grandes mercados vendían productos a todo el mundo. En unos pocos años Al-Ándalus se había hecho, es decir, todo el ejército de los moros se había hecho con toda la península, y al principio fue un emirato, pero sin embargo después fue un emirato independiente, es decir, ya no rendía cuentas a África. Por otro lado, tenemos que finalmente se hizo un califato de Córdoba. Esta información la ampliaremos más adelante en siguientes vídeos. ¿Cómo vivían? Ahora os preguntaréis, ¿cómo vivían la gente en esta época? Pues bueno, vamos a ver un poquito más de información. Igual que antes teníamos los esclavos y gente rica, aquí se forman unos grupos más difíciles o un poco más complicados de entender. Y es que, claro, si os dais cuenta, cuando llegaron los musulmanes, establecieron su religión, que era la religión musulmana. Por lo tanto, ya empezaba a haber una mezcla de religiones que a la gente pues no le sentaba muy bien el cambio. Por lo tanto, evidentemente, el grupo más grande de gente eran esos conquistadores moros que habían venido de África, ocupaban el gobierno y las mejores tierras. Pero los muladíes, aquí en inglés muladi, eran cristianos que aceptaron convertirse a la religión musulmana. Y claro, como aceptaron convertirse, no pagaban tasas. Claro, hay algo que tiene que tener de beneficioso. Por otro lado teníamos a los mozárabes o mozárabes, que eran cristianos que sí que continuaban utilizando su religión, la religión cristiana, pero que podían vivir aquí sin ningún tipo de problema. Y por último había una minoría también de judíos en esta época. ¿Vale? Un pequeño grupo que tampoco era muy relevante. ¿Cómo eran las ciudades de Al-Ándalus? Pues primero tenían murallas, tenían calles muy estrechas. La parte más importante era la Medina, que era donde estaban todos los edificios más importantes, y la mezquita. Además, tenía fuentes y unas pequeñas cataratas, unas pequeñas cascadas dentro de los edificios, porque también Al-Ándalus le daba mucha importancia al agua. Se me olvidó decirlo, pero los visigodos
no les gustaba tanto el agua como a los romanos. Por eso hubo un tiempo donde las construcciones que veneraban al agua, que gustaban a que se trabajaba para el agua, se dejaron de utilizar en nuestro país. Por lo tanto, ahora los musulmanes sí que vuelven a darle esa importancia que le daban también los romanos. Mucha gente vivía en estas ciudades, como gente que trabajaba en talleres y expertos en lana, en metal, etc. Era muy importante también que alrededor de las ciudades se hizo un gran trabajo en lo que viene a ser la agricultura y se construyeron los primeros molinos de agua que se utilizaban luego y que se han estado utilizando durante tanto tiempo. Y se empezaron a construir también los primeros canales para regar. Por eso la cantidad de regadío que tenemos en nuestro país muy posiblemente viene de esta época. Además, los arquitectos tenían un fallo y es que hacían edificios no muy fuertes, no muy bien hechos. Por lo tanto, había que sostenerlos con muchas columnas. Eso sí, los decoraban muy bonitos. En ese aspecto, de momento es suficiente para aprender sobre esta época. ¿Qué pasaba? Que si os acordáis, hemos dicho que había un pequeño grupo de visigodos que habían resistido al ataque de Andalus, todo en la zona norte. Por lo tanto, esas tribus fueron las que luego se encargaron de expulsar a los moros de España. Aquí en este momento, ¿qué pasó? Que esas personas que estaban viviendo al norte se empezaron a juntar en pequeños grupos y empezaron a invadir desde el norte hacia el sur. Se creó el reinado de Asturias, cuya capital fue Toledo, el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Navarra y además los condados catalanes, que poco a poco, si dais cuenta, como veis en el mapa, en toda la parte amarilla y naranja, se fueron organizando para ser más fuertes. Por lo tanto, una vez la parte de Al-Ándalus vio que se les estaban comiendo el territorio, pidieron ayuda a sus socios en África y llegó un gran número del ejército musulmán a luchar contra estos reinos cristianos que empezaban a ganarles el territorio. ¿Qué ocurrió? Pues que en una batalla muy importante, la batalla de Navas de Tolosa, los musulmanes fueron derrotados por los reinos cristianos, dejando el reinado de Granada como un territorio musulmán, el único territorio que les quedaría a los musulmanes durante poco tiempo. Claro, después de esta super conquista, que ya veis que solo el reino de Granada, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, se queda como territorio musulmán, fijaros qué poder tenían los territorios cristianos o los reinos cristianos sobre la península. Y entonces empezaron a haber pactos. Pues los condados catalanes y el reino de Aragón fundaron lo que se llamaba la Corona de Aragón. También se creó un nuevo reino, que era el reino de Portugal, que era independiente de León. También se formó la Corona de Castilla y León, que se pasó a llamar Corona de Castilla. Y además es muy importante destacar que Aragón en los años venideros, es decir, en los años siguientes, se hizo súper importante, conquistando grandes territorios muy alejados de lo que ahora mismo conocemos como Aragón. Pero faltaba algo para terminar, y es que, si recordamos, había una parte de los musulmanes que se habían quedado en Granada, recluidos, y que era el único territorio dominado por esta cultura, religión y su gente. ¿Y qué pasó? Isabel I y Fernando crearon el reino de Aragón y Castilla tras la boda de los que se les conocería como los reyes católicos. Aquellos reyes católicos fueron los cuales decidieron apostar por echar a los musulmanes del país y crear un dominio total de la península. Por lo tanto, en 1492 los reyes católicos expulsaron a el reino musulmán del reino de Granada. Y en 1492, además que coincide con el descubrimiento de Cristóbal Colón, se acaba lo que conocemos como la Edad Media. ¿Os habéis pensado cómo se trabajaba en la Edad Media y cómo se vivía? Pues vamos a hacer un pequeño repaso que nos hemos saltado. En la Edad Media había gente privilegiada y gente no privilegiada.
muy parecido a lo que serían los esclavos y la gente libre de los romanos. Sin embargo, los no privilegiados en este caso no eran esclavos de nadie, simplemente era gente más pobre, que la mayoría eran campesinos o gente que trabajaba el metal, gente que trabajaba con lana, con textiles y pequeños mercaderes. Estos eran la mayor parte de la gente y vivían en pequeños pueblos cerca de las ciudades. Sin embargo, lo que vienen a ser los nobles y el clero, es decir, toda la iglesia, eran aquellos grupos que no pagaban tasas. Y estos nobles vivían en castillos, tenían grandes propiedades y por supuesto eran súper ricos. ¿Qué es muy importante de esta época también? Que las ciudades medievales fueron muy importantes durante este periodo, porque formaron ciudades fortificadas, que estaban todas rodeadas de murallas, es decir, los castillos que recordamos y hemos visto en las películas, y que por supuesto se cerraban por la noche para evitar que fueran saqueados. Toda la gente que vivía en estos castillos siempre estaba mucho más segura que la que vivía fuera. Estas ciudades se organizaban en pequeños distritos. Los distritos serían como los pequeños barrios que conocemos ahora. Y también aparecieron las primeras zonas especialistas en cada uno de las formas o de las zonas de trabajo en la ciudad. Es decir, aparecieron los primeros guetos. Por ejemplo, estaba el gueto de los trabajadores del metal, el gueto de los carpinteros y normalmente su trabajo daba el nombre a esa zona de la ciudad, es decir, la zona de los carpinteros. También en esta época aparecieron las primeras universidades. Y por último decir que también podíamos encontrar dos tipos de arte. Por un lado podemos distinguir el arte románico, que tenía edificios no muy altos y las paredes súper fuertes. ¿Por qué? Porque se querían defender de los demás. Por lo tanto, tenían ventanas muy pequeñas y eran lugares que en el interior se veían extremadamente oscuros. Puertas y ventanas siempre con arcos para ser edificios muy fuertes. El arte gótico eran edificios muy altos, paredes estrechas, grandes puertas y ventanas con arcos que se llamaban de punto. Sobre todo, esta era una forma de enseñar el esplendor de las ciudades, lo bonitas que eran, demostrar lo bien que se podían hacer las cosas. Y las ventanas de este arte gótico siempre estaban decoradas con cristales de colores, formas, dibujos, etc. Ahora sí que una vez hemos terminado con todo nuestro trabajo de los Christian Kingdoms y de cómo vivían, habríamos llegado al final de la Edad Media. Espero que os haya gustado el vídeo y que repitáis por el canal. Un saludo.